Gloria a nuestro Dios que nos permite, ¿verdad?, estar esta mañana nuevamente alabando su nombre. Y es a través del canto, a través de la alabanza, con nuestra vida, con nuestras acciones, con lo que decimos, que nosotros le damos la gloria a nuestro Dios. Y damos gracias también porque estamos un nuevo día, una nueva mañana, dispuestos a alabar su nombre. Y les invitamos a que participemos activamente de la lectura, del canto, de la adoración a nuestro Dios. Y vamos a leer la palabra de nuestro Dios en esta ocasión, todos juntos. La lectura se encuentra en Éxodo 15:11. Todos juntos leamos. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, santo y magnífico, que realizas maravillosas hazañas y llevas a cabo sorprendentes prodigios? ¿Quién como nuestro Dios? Y es por eso que cantamos que Él se glorifique en todo ser, como dice este canto. Padre, te amamos y unidos te adoramos. Glorifícate en todo ser. Glorifícate, glorifícate, glorifícate en todo ser. Cristo, te amamos y unidos te adoramos. Glorifícate en todo ser. Glorifícate, glorifícate, glorifícate en todo ser. Santo Espíritu, unidos te adoramos. Glorifícate en todo ser. Glorifícate, glorifícate, glorifícate en todo ser. Sea glorificado nuestro Dios en cada uno de nosotros. Y cantamos, ¿verdad?, que el Señor día a día está con nosotros. Él nos consuela. Si has estado en medio del dolor, el Señor está ahí contigo. Si has estado en necesidad, Él está ahí para cuidarte. Y cantemos con gozo día a día. Día a día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepasa todo entendimiento la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados se los lleva, a Él entrego mi alma y corazón.
Amén. Sí, gracias a Dios porque podemos alabar a nuestro Dios, podemos experimentar de su gracia, de su misericordia, y podemos saber que Dios es el que guía nuestra vida y podemos experimentar de su presencia constantemente. Te invito a que ahora leamos las Escrituras y nos preparemos para poder orar. Entonces, dice así las Escrituras. Salmo 25:9. El Señor muestra su camino a los humildes y los encamina en la justicia. Oremos. Dios y Señor nuestro, gracias por la bondad y la misericordia tuya. Gracias por tu presencia, Dios Todopoderoso, porque eres tú, Señor, el que nos ha llamado a formar parte de tu pueblo. Tu presencia es la que nos ha animado a estar en la fe. Es por la presencia tuya, Señor, que hoy estamos también delante de ti. Bendecimos, Señor, tu nombre. Y Dios y Padre nuestro, oramos en esta mañana pidiendo que seas tú, Señor, el que sea glorificado. Que tu pueblo, Señor, podamos seguir experimentando de tu presencia, de tu misericordia. Que tu guía constante, Señor, sobre nosotros sea la que se manifieste para poder vivir y hacer la voluntad tuya. Gracias, Dios, porque confiamos en eso. Confiamos en que tú no solamente eres nuestro Dios, sino también nuestro guiador, el que nos cuida, el que nos protege, el que habrá de hacer que nuestros propios pies ahora transiten en el camino de la justicia. Usa, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, para poder ser instrumentos de gracia en este mundo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios también porque hoy podemos reunirnos, estar experimentando juntos acerca de la presencia de nuestro Dios y desde esa dinámica cada uno de nosotros participar así de la bondad y de la gracia. Gracias por mis hermanas, mis hermanos que ya están por aquí conectados y que nos están enviando saludos. Nuestro Dios sea glorificado a través de ustedes. Ahora, te invito a que leamos juntos las Escrituras, Salmo número 61, que es el tema que hoy vamos a abordar. Salmo número 61, leamos juntos y te invito a que lo sigas haciendo la lectura que está en la pantalla. Dice así el Salmo número 61. Al músico principal, sobre Negidot, Salmo de David. Dios mío, escucha mi clamor, atiende mi oración. Clamo a ti desde los confines de la tierra, pues ya mi corazón desfallece. Llévame a una roca más alta que yo, porque tú eres mi refugio, eres fuerte torre que me protege del enemigo. Yo habitaré en tu templo para siempre, y bajo la sombra de tus alas estaré seguro. Tú, Dios mío, has escuchado mis votos, y has dado a los que temen tu nombre la tierra que les prometiste. Al rey le has concedido más días de vida y vivirá sus años de una a otra generación. Siempre reinará delante de ti, Dios nuestro, protegido por tu misericordia y por tu verdad. Yo siempre cantaré salmos a tu nombre y todos los días te cumpliré mis votos. Amén. Gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios por esta lectura, por este salmo que Dios nos ha dado. Ahora permíteme invitarte a una de las actividades que, si Dios lo permite, dentro de poquito menos de 2 horas estaremos iniciando. Se trata de un culto de celebración de la Iglesia Nacional Presbiteriana, donde junto con los directivos de la Asamblea General, el Sínodo del Golfo, estaremos transmitiendo este servicio de acción de gracias por el 150 aniversario del presbiterianismo en México. Somos una iglesia histórica, eso es algo importante recordar. Si puedo decirlo con propiedad, somos de las primeras iglesias protestantes que se establecen en este país. Entonces, eso es algo importante y estamos cumpliendo en este verano 150 años. Pero también en este mismo verano estamos cumpliendo 75 años de haberse organizado la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Eso es significativo porque dejamos de ser misión. Alguna vez ocurrió así, cuando se inicia el protestantismo en México, dejamos de ser misión de las iglesias norteamericanas para tomar la dirección propia de la iglesia a través de los nacionales, y de ahí el nombre Iglesia Nacional Presbiteriana. Entonces, si Dios lo permite,
hoy a las 12 del día. Te invitamos a que también nos acompañes en esta transmisión. Y bueno, vamos a iniciar nuestro tema de esta mañana y oramos para que seamos así bendecidos. Acompáñame. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, porque podemos experimentar cuidado y bondad de parte tuya, porque tú decidiste, Señor, ser nuestra guía, nuestra protección. Oramos, Padre, pidiendo que seas tú, a través de tu Espíritu, el que nos guíe en esta mañana, que nos acercamos a tu palabra. Habla tú, Señor, a tu iglesia, habla a tu pueblo, Señor, que sea tu voz la que cada uno de los que hoy estamos conectados o que habremos de conectarnos más tarde, cada uno, Señor, podamos en ese momento escuchar tu voz. Porque esto es una relación de uno a uno contigo, Señor. Que tu nombre sea conocido en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Seguridad bajo su sombra. Ese es el título de este sermón, basado por supuesto en el Salmo número 61, que es lo que tenemos que estar considerando. Entonces, empecemos. En primer lugar, cada uno de nosotros, cada persona, de hecho, cada una de las personas que estamos en este planeta, en algún momento de nuestra historia, en un momento de nuestra vida, cada persona llegamos a un momento específico dentro de nuestro andar donde nosotros nos encontramos sin fuerza alguna. Es decir, llega un momento de agotamiento, no físico solamente, emocional, incluso de carácter espiritual, donde las personas de pronto nos sentimos sin ninguna fuerza, sin ninguna capacidad, sin posibilidades para hacer algo más. Nuestras capacidades de resistencia emocional, física, espiritual, intelectual, económicas, finalmente tienen un límite. Pueden ser diferentes para algunas personas. Es más, en el transcurso de nuestra propia vida no siempre tenemos la misma resistencia. La realidad es que eso ocurre porque es la forma misma de cómo como seres humanos vivimos y actuamos. Llega un momento en el que nos sentimos sin fuerzas, desganados. ¿Sabes? Eso se debe a muchas circunstancias que pueden estar ocurriendo en derredor de nosotros. Algunas de forma directa, de manera personal, pero otras también producto de la sociedad, las situaciones culturales por las cuales cada uno de nosotros cruzamos. Los momentos pueden ser difíciles, cada uno de nosotros. David, que es el autor de este salmo, si puedo decirlo así, también tuvo una hora oscura, un momento donde él se siente desfallecer. Sí es cierto que la Biblia lo describe en muchos momentos como alguien triunfador, vencedor, etc. Quizás cuando empezamos a leer acerca de David, empezamos leyendo acerca de aquella hazaña, en el momento en el que enfrenta a Goliat y lo vence, y en fin, y luego hay batallas y guerras, y la Biblia empieza a mencionarnos que había un triunfo y otro triunfo. Hubo muchas vicisitudes por las cuales pasó, momentos difíciles. No sabemos con precisión a qué momento se refiere este salmo, a cuál momento de su vida. Lo que sí sabemos es que hay un espacio en su vida donde se siente decaído, se siente desfallecer y siente que ya no hay nada más que hacer, no tiene ni siquiera fuerzas para poder continuar adelante. Sin embargo, como David también nos pasa a nosotros, no se trata de qué edad tengas, o cuánta fuerza, o cuánto puedes resistir. La realidad de todo ser humano es que tenemos un límite. Incluso he mencionado la idea de que esos límites y esa resistencia pueden cambiar. Es decir, no solamente es por la edad, sino incluso el momento específico, las circunstancias particulares por las cuales cada uno de nosotros estamos enfrentando. Y es por esto. La resistencia emocional no es como la resistencia física.
Si se tratara de resistencia física, yo te podría decir, bueno, de acuerdo con las normas específicas de determinado producto, déjame inventarme cualquiera de esos. Una silla debe de poder soportar 90 kilos. ¿Sí? Es un promedio normal para una silla y debe de soportar un peso de 90 kilos. En algunas quizás hasta pueden soportar incluso más, 120 kilos. Y eso es, ¿cómo se hace? Bueno, se hacen pruebas específicas donde se ponen cargas sobre una silla y eso es lo que aguanta. Sin embargo, la resistencia emocional en nosotros no es igual. ¿Sabes? Pasa esto. Hay momentos que están pasando donde de pronto quizás una noticia, otra, las circunstancias adecuadas, no es lo mismo si se trata de un familiar cercano, la noticia, que si es algo que lees en el diario. La resistencia emocional es diferente. La resistencia no es igual que la forma mecánica. Los objetos mecánicos, si de ahí dice que aguanta 500 kilos, tú puedes confiar en que de verdad va a aguantar 500 kilos. Pero sabes, los seres humanos no somos objetos mecánicos. Sin embargo, cada uno de nosotros tenemos un punto de fatiga. Incluso igual que los objetos. Hay un punto donde de pronto podemos aguantar, pero hay algo que nos puede hacer quebrar. Y eso no necesariamente es igual para todos. Quizás conoces familias, personas que de pronto han pasado por momentos muy difíciles y ves cómo aguantan. Pero puede haber otro evento que simplemente los hace quebrarse. Esto ocurre así porque somos seres humanos. Forma parte de la naturaleza la cual cada uno de nosotros fuimos diseñados. Es parte del proyecto que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Sin embargo, hay algunas cosas que ocurren. En algunos momentos la gente llega a un punto de fatiga. Quizás no han llegado al límite. De hecho, están muy cerca del límite. Y ahí, en algunas ocasiones, empiezan a generar actitudes equívocas. Porque sí, el momento de fatiga está ahí y necesitamos ayuda. Sin embargo, llega un momento en el que simple y llanamente nos enojamos con las otras personas, nos enojamos incluso con nosotros mismos. Piensa en esto un poco. Es muy probable que a ti también te ocurra. De pronto vienes cargado del trabajo, las noticias, los comentarios que has escuchado y llegas a casa y cualquier cosa de pronto hace que te enojes. Es precisamente porque estás en un punto de fatiga y las cosas empiezan a molestarte y te enojas con otros que no tienen ni siquiera nada que ver. Incluso a veces el enojo es con uno mismo. Esa es una de las formas y claro, eso no te va a ayudar a sobresalir, a poder afrontar las cosas por las cuales estás pasando. Incluso te puede meter en más problemas porque te enojas con alguien y descargas incluso con gente que posiblemente ni siquiera tiene que ver con el problema por el cual tú estás pasando. Otros en algún momento, cuando hay mucha presión, empiezan a crearse sus propias historias de conspiración. Seguramente los has escuchado. Hay algunas que son clásicas, por supuesto, en todo el mundo, ¿no? Pero hay otras que de pronto empiezan a ver con sospecha a la gente que está cerca de él y empiezan a crearse teorías de que la traen conmigo y empiezan a ver cualquier circunstancia que está en derredor como si de verdad la gente estuviese conspirando en contra de él. Y lo que ocurre es algo más sencillo. Él está en un momento difícil. Las cargas han venido sobre su vida, pero trata de encontrarlas en aquellos que pareciera o cree que incluso a veces le están atacando. No necesariamente eso es cierto. También en medio de ese entorno, particularmente incluso cuando vienen accidentes, enfermedades, la gente llega incluso a culpar a Dios y empieza a hacer la pregunta, ¿por qué Dios permite esto? Cuando algunas de las ocasiones sí es cierto, la soberanía de Dios está presente en medio de esto, pero no necesariamente es porque Dios decidió castigarte o porque Dios deba de hacer esto. Lo que ocurre es que en ese punto de fatiga por el cual llegamos a cruzar, las personas de pronto actuamos de esa forma buscando, cuando seguramente nuestra actitud debería ser algo totalmente diferente.
La experiencia del que ha tocado fondo es justamente lo que va a hablar este salmo. Mientras que antes de que toques fondo la gente o recurra a todas estas acciones equivocadas, el salmo nos va a presentar algo distinto. Nos va a presentar algo donde es el que ya tocó fondo, el que no, ya sabe que no puede hacer nada, donde sabe que necesita ayuda, y desde ahí es de donde empieza justamente el salmo que hoy hemos de abordar, salmo número 61. Entonces, revisemos brevemente la estructura del salmo. Veamos algo que es obvio. Si le das una lectura al salmo 61, te vas a dar cuenta de algo que es obvio. Empieza con una oración y termina con una alabanza. Esa es una estructura común en muchos salmos, no es la primera vez que aparece esto. Empieza con una oración y termina con alabanza, porque esa es la dinámica natural en cuanto nosotros estamos caminando con Dios. Venimos a Él, nos acercamos, Dios responde y podemos terminar en alabanza. Sin embargo, hay cosas peculiares de este salmo. Por ejemplo, hay algo que está ahí presente. Es alguien que se siente lejano, pero que por gracia es hecho cercano. Y esta experiencia del que se sabe totalmente lejos de Dios, pero que por la gracia de Dios, Dios entra y lo trae y lo llama y hace que sea ingresado como parte del pueblo de suyo. Eso está presente también en otros pasajes de las Escrituras. Déjame citar solamente uno de ellos. En Oseas 2:23 dice así: yo la sembraré, se refiere al pueblo y a la tierra del Señor, la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de lo Ruhamá, y a lo a mí le diré, tú eres mi pueblo, y él me dirá, tú eres mi Dios. Si tú pones un poquito de atención en los lenguajes, son palabras que están en hebreo originalmente, y la palabra o el prefijo lo en este texto es no. No es mi pueblo. Pero Dios va a cambiar esa expresión de no es mi pueblo, lo ruhamá, y lo va a convertir en lo amé. Va a convertirse mi pueblo. Y diré entonces, tú eres mi pueblo. Y cuando Dios actúa a favor nuestro, ¿qué ocurre? Entonces Dios es glorificado en nuestras vidas y ocurre algo fabuloso. Ahora Él es nuestro Dios y nosotros pueblo suyo. Y por supuesto, puedes recordar estas mismas ideas, también están en el libro de Jeremías, precisamente como parte de ese nuevo pacto que Dios guarda para con cada uno de nosotros. Esa forma parte precisamente de las formas en cómo Dios actúa a favor nuestro. Él es el que se hace cercano, nos acerca a los que estábamos lejos. Y eso es algo fabuloso que también veremos también en este mismo salmo. Entonces, el salmo entonces tiene una oración al inicio, atiéndeme, hemos mencionado eso en la inicio, y una alabanza en el versículo 8. Es un salmo, por cierto, muy muy corto, pero también ya sabemos que esos dos elementos están vinculados, y más hacia el centro vamos a ver cómo hay cambios. Por un lado, la percepción que él tiene de él mismo, de que está en lo último de la tierra, lo más lejano, lo más distante, no solamente de la tierra, sino de la presencia de Dios, pero que en medio de eso sus circunstancias cambian y finalmente es bendecido. Pero en el centro del texto habla acerca de la experiencia de estar seguro en la presencia de Dios. Y sobre eso es sobre lo que el Salmo va a hablarnos en esta mañana. Entonces, dentro de esa dinámica, empecemos en la primera parte, los primeros versículos de este Salmo, los cuales empiezan mencionando esto. La oración de los creyentes siempre tiene una base segura. Esa base segura no es, por cierto, nuestra fe, sino la base segura que los creyentes tenemos cuando oramos no somos nosotros, sino por el contrario es Dios. Es Dios quien escucha y es Dios quien habrá de dar una respuesta. Entonces, la convicción que los creyentes tenemos cada vez que oramos es precisamente del saber que es Dios el que nos va a escuchar. Ahí es donde empieza justamente este salmo, diciendo,
Dios mío, escucha mi clamor, atiende mi oración. Ahí es donde empieza. Poco más adelante vamos a ver que él se encuentra en una situación como desvalido, sabe que no hay ninguna posibilidad, sabe que está en un lugar donde ya no hay más abajo, y desde ahí es donde él va a elevar esas oraciones. Entonces, la oración tiene una peculiaridad. En este primer versículo observamos tres cosas. Uno, está dirigida a un Dios personal, y eso es fundamental cuando hablamos acerca de la oración. Es decir, no es una fuerza, no es una energía que flota en el universo. La fe judeocristiana es una fe que está basada en un Dios personal, es decir, es una persona con la cual nosotros estamos tratando. Esa persona, por supuesto, no me refiero a que sea un ser humano, sino el concepto de persona como alguien que tiene voluntad, características propias, etc. Ese es el concepto de persona, no el ser humano. Y Dios es una persona. Dios es una persona que tiene voluntad, deseos, etcétera, y que los expresa, los mueve, en fin. Eso es lo que caracteriza a una persona. No es una fuerza, no es una energía que está flotando por ahí en el universo, tampoco es la ley de la causa y efecto que a veces de pronto mencionan, ¿no? Algunos dicen, es que simplemente es así y ya. No es exactamente de esa manera. Dios es una persona y Él actúa como tal. Y nuestra oración está dirigida siempre a una persona. Esto es fundamental porque entonces, cuando oramos, nuestra oración tiene un destinatario. En este caso, por cierto, usa la palabra Elohim, lo cual refiere al Dios excelso que hizo el cielo y la tierra, del cual precisamente Génesis 1 particularmente habla acerca de esto. Ese es el Dios al cual se está dirigiendo la oración, pero también es el Dios que guía con poder a este mundo. Es el que crea, sostiene y guía a este mundo. Entonces, sabemos cuando oramos exactamente a quién le estamos dirigiendo la oración. Y eso es fundamental por esto. Mira, las personas, vamos a ponerlo en un ejemplo cotidiano para nosotros, tenemos diferentes características. Hay gente que sabe de medicina, pero no es médico, sabe de medicina. Tiene cierta experiencia, cierto conocimiento, etc. Hay otros que son médicos, y hay médicos que tienen cierto nivel de especialización, y hay otros que tienen un altísimo nivel de especialización. ¿Sabes? El peso de sus comentarios es diferente del que sabe algo y de pronto te receta a lo mejor algún familiar tuyo y dice, pues mira, yo me tomé estas pastillas y me surtieron efecto, me funcionaron. Eso tiene cierto peso, puede ser valioso, su comentario, su experiencia personal es valiosa, pero no es lo mismo lo que dice un médico. Y tampoco va a ser lo mismo si te lo dice un especialista justamente en el tratamiento de ese tipo de enfermedades. Y lo mismo ocurre en este caso. Cuando oramos, si estás orando al Dios excelso, a lo más grande, a lo único que sostiene este mundo, es totalmente diferente que si se lo pidieses a cualquier otro ser creado, porque solamente Dios es creador y entonces Él está encima de cualquiera. Entonces nos dirigimos directamente con aquel que hizo el cielo y la tierra y el que la puede sostener y guiar. En ese sentido, solo Dios, como un ser personal, puede escuchar y responder. ¿Por qué es importante esto? Porque en el entorno cultural donde nosotros vivimos, parte de esta sociedad en México, precisamente hay gente que cree Dios como algo así, más como una especie de energía que está por allá en el cielo, pero que no tiene que ver con nosotros, y otros es algo así como un Dios que hizo el mundo y lo dejó ahí correr, y que ahí cada quien se las arregle como pueda, y otros más incluso simplemente dicen, no creo en Dios, esto no es más que la experiencia común, lo que está ocurriendo, y aquí es donde estamos en este mundo, sin nadie más que nos apoye. Por supuesto, los creyentes no piensan en eso. Saben que es un Dios personal, el que está ahí, del otro lado, y que cada vez que ellos cierran los ojos para orar, Dios va a contestar. Ahora, eso es muy importante.
en el entorno cultural, incluso de los mismos salmos. Creo que leas este fragmento conmigo. Fíjate cómo lo menciona, porque plantea a esas otras experiencias religiosas que precisamente muestran que no son Dios. Dice en el libro de los Salmos: los dioses de ellos, déjame ponerlo aquí, como otras religiosidades, los dioses de ellos son de oro y plata. Son producto de la mano del ser humano, del hombre. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no caminan. De su garganta no sale ningún sonido. ¿Pueden contestar la oración? No. Porque son objetos. Incluso son objetos creados. Eso pasa precisamente con muchas de las religiosidades contemporáneas. Algunos de ellos tienen ciertas ideas religiosas, pero en el fondo, el Dios al que se están refiriendo finalmente son objetos o simplemente una idea religiosa, pero no un Dios personal. Y eso es la diferencia en cuanto a la fe cristiana. Creemos en un Dios personal que interactúa con nosotros a través de la oración. Ahora, esta confianza que el salmista con la cual el salmista emprende su oración tiene una respuesta. En la parte final, recuerda que estamos viendo el versículo 1 y luego la parte final, de acuerdo a la estructura que señalamos al inicio. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo vamos a responder nosotros ante esa petición que estamos haciendo ante el Señor? Fíjate cómo termina el salmo, diciendo: y yo siempre cantaré salmos a tu nombre, y todos los días te cumpliré mis votos. Dos asuntos que están ahí presentes. En primer lugar, se exalta el ser de Dios. Cuando hablamos de el nombre de Dios, no estamos hablando de ningún sustantivo. No es el asunto de si cantamos y decimos Jehová, o si decimos Yahvé, o alguna pronunciación más hebraica. No, no se trata de eso. No se trata de ningún sustantivo, o si debiéramos de decirle el Altísimo o el Todopoderoso. No, no, esos son sustantivos. Lo que estamos hablando es de exaltar el ser de Dios. En el concepto hebreo, ahora sí, cuando se habla del nombre, lo que se está haciendo es exaltar el ser de Dios. Y eso es lo que está haciendo. No es incluso el cantar, sino que el nombre de Dios sea exaltado. Puede ser a través del canto, pero también a través de nuestros propios actos. Y también en este sentido, todos los días dice: cumpliré mis votos. Es decir, cumplimos las promesas del pacto. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. En esa relación pactual, en esa relación, entonces nosotros jugamos un papel importante. Es Dios el que nos invitó a formar parte del pacto, pero eso requiere también fidelidad y compromiso de parte mía a ese Dios que me ha llamado a ser pueblo suyo. Entonces yo cumplo la parte que a mí me corresponde, porque Dios ya cumplió la parte que a Él le corresponde. Él es Dios, está ahí presente, nos guía, nos cuida, y cuando incluso pedimos su ayuda, sabemos que Él lo va a hacer. Y entonces yo cumplo también honrándolo y buscando que su nombre sea conocido para muchas personas más. Ahora vamos hacia el centro de este salmo. Y empieza precisamente con una experiencia de lejanía. Él sabe que está en donde ya no puede hacer nada Él por sí mismo. Esa es la experiencia de lejanía. Vivimos, sin embargo, nosotros nos toca vivir en un mundo que está muy conectado. Podemos tener una conversación con alguien de otro país usando simplemente un dispositivo de estos, y te comunicas con cualquier persona, un familiar, un amigo tuyo que está en otro país. Puede ser una llamada telefónica tradicional o a través de mensajería, etcétera, y en pocos segundos la otra persona de otro lado del mundo se conecta contigo. Hemos tenido oportunidad tal vez incluso de tener, por ejemplo, me ha tocado estar en estudios donde compartimos con gente que están en otros países, y ellos en ese momento estamos conversando con ellos, y no hay ni siquiera un retraso de 20 segundos para que el mensaje llegue, no, es prácticamente instantáneo. No es exactamente en tiempo real, hay unas décimas ahí de segundo de diferencia, pero prácticamente estamos conectados de forma instantánea.
Hay gente que nos puede mandar noticias o las escuchamos cotidianamente de lo que está ocurriendo en otros países. Es más, de pronto tienes esos en vivo de lo que está ocurriendo en este momento en Europa o en África, en fin, en cualquier lugar. Vivimos en un mundo conectado. Pero aquí se trata de la distancia física. Aquí se trata en este salmo de la lejanía que este creyente, David, siente ante la presencia de Dios. Él se siente alejado de Dios. No es por un pecado, podría haberlo sido. Hay otros pasajes donde los salmos hablan acerca de esa experiencia del que ha pecado y se siente lejos de Dios, del que sabe que no está caminando dentro de su voluntad. No es lo que está en este salmo. Hay algo más que le está afligiendo. Él se siente lejos de Él. Posiblemente todos los problemas, las dificultades, el nivel de carga, de agotamiento en el que está, lo ha colocado en un nivel muy bajo. Está en el hoyo, no tiene más fuerza para continuar adelante. Desde ahí, versículo 2, Él dice: clamo a ti desde los confines de la tierra, pues ya mi corazón desfallece. Y dice: llévame a una roca más alta que yo. ¿Qué es lo que está pidiendo? Claro, está pidiendo salvación. Está pidiendo que Dios intervenga y que esa situación que le tiene ahí sin fuerzas, le hace sentir desvalido, donde no tiene ni siquiera fuerza para poder seguir luchando, entonces él necesita ayuda. Insisto en esto. Tal vez tú has pasado por un momento así, de no hay más fuerzas, donde no hay más capacidad, y necesitamos clamar porque sea Dios el que nos ayude. Y necesitamos reconocer nuestra necesidad de ayuda y desayuda que solamente puede venir de parte de Dios. Es más, a veces la realidad es que no necesitábamos llegar hasta el fondo para que Dios nos ayudara. El problema es que a veces tenemos que llegar nosotros hasta el fondo, porque si no, no pedimos ayuda. Hay algunas ocasiones que, si me permite decirlo, nos entercamos tanto en nuestra propia capacidad, porque hemos sido culturalmente enseñados de esa manera de que tenemos que luchar y hacerlo por cuenta propia, y en ocasiones simplemente no nos dejamos ayudar. Y Dios envía cuidado y provisión, no solamente de parte suya, sino incluso a través de gente que está alrededor tuyo y que también incluso puede estar dispuesto a ayudarte para poder tener esa bendición. ¿Sabes? Dios usa incluso a su pueblo para poder bendecirnos y prestarnos ayuda. Este salmista está clamando así, desde donde él se siente lejano. Pero tenemos que hacernos una pregunta. ¿Esa lejanía es real? ¿O es lo que él cree? Y debemos de decir, la lejanía que él experimenta no es real. Por esto, él puede sentirse así, y puede ser muy real sus sentimientos, pero esa no es la realidad. No hay una realidad donde Dios no esté presente en este mundo. Otro de los salmos lo plantea de forma negativa, preguntándose: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde puedo ir que no estés tú, que no sea presidida por ti en este mundo? Y eso es parte de la realidad. La realidad es de que siempre estamos delante del Señor. Puede ser que yo no lo vea, puede ser que yo no lo sienta. ¿Sabes? A veces nos dejamos abrumar por los problemas, las dificultades, etcétera, por las malas noticias, y no alcanzamos a percibir que Dios está al lado nuestro. Puedo no verlo porque estoy ocupado en otra cosa, y sin embargo Dios está aquí a mi lado. Quizás lo único que yo tengo que hacer es voltear mi rostro hacia donde Él está, pero Dios siempre ha estado presente. Fíjate cómo lo menciona este salmo. Tú, Señor, estás cerca de quienes te invocan, con sinceridad. ¿Por qué? Porque Dios siempre está ahí. Entonces, ¿por qué el salmista, en este caso David, en Salmo 61 lo menciona así? Él está viéndose a sí mismo y él habla desde su finitud,
desde lo pequeño y limitado que Él mismo es. ¿Qué es lo que Él tiene que aprender a ver? Y es lo que hace precisamente a través de este salmo. Él aprende a ver que Dios es omnipresente y que Dios es todopoderoso y que Él siempre está ahí para poder para ser cercano a todos aquellos que en oración se acercan delante de Dios y para enviar su ayuda. Entonces, nuestra situación, por supuesto que puede cambiar. Puede cambiar porque estamos apelando al Dios que es todopoderoso y Él es el que lo va a poder hacer. Solo Dios pondrá a su pueblo en un lugar seguro. Esta idea de ponme en una roca que es más alta que yo, significa eso precisamente. No es una roca, y no quiero hacer una metáfora acerca de que una alegoría que, por cierto, el texto no plantea acerca de que esa roca es Jesús. Por supuesto que puede plantearse, porque hay una experiencia que lo puede decir allá en el texto bíblico, ¿no? Aunque realmente en los evangelios hablar de la roca no es Jesús, sino la palabra. Aquel que funda su casa sobre la roca no es propiamente en Jesús como persona, sino en la roca, que es la palabra de Dios. Entonces es el cimiento firme que todos nosotros necesitamos. Pero aquí está hablando de estar en un lugar seguro. Y Dios, por supuesto, que es capaz de hacer eso. La segunda parte o el cierre de este inclusio así lo plantea. Versículo 5. Tú, Dios mío, ve esto. Has escuchado mis votos y has dado a los que te temen tu nombre la tierra que les prometiste. Es decir, sí, Dios cumple su promesa tal y como Él lo dijo, y la va a cumplir en el tiempo y en la forma en como Él lo tiene previsto. Entonces, hemos de considerar que promesa y cumplimiento son parte de ese pacto que nosotros fuimos incluidos, en el cual nosotros fuimos incluidos por Dios. Promesa y cumplimiento están vinculados. Veámoslo, es así. Dios ha prometido hacerse nuestro Dios, y eso significa ser Señor, protector, proveedor de nosotros. Eso significa que Él es nuestro Dios. Pero eso es lo que Él ha prometido de forma unilateral. No es que si tú haces esto, yo voy a hacerlo. No, Dios lo hace de forma primaria. Sin embargo, a esa promesa de Dios, nosotros respondemos. Ojo, no es para condicionar la primera. Él pacta y después nosotros respondemos. ¿Y cuál es nuestra respuesta al pacto? Entonces, como creyentes, respondemos con un voto de consagración y dedicación. Es decir, me consagro a Él y me dedico a Él, para ponerlo en forma más concreta. Es decir, vivo para el Señor y trabajo para el Señor. Y cuando eso ocurre, entonces tú puedes esperar que la bendición del Señor sobreabunde, como dijo Jesús en su momento, en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Esa es la promesa del pacto. Entonces, hay una promesa del pacto de parte de Dios, pero nosotros también respondemos a esa misma promesa que el Señor ha hecho, y respondemos precisamente con fidelidad y compromiso ante Él mismo. Entonces, eso nos hace estar seguros en la presencia suya. Y esa seguridad justamente es la que se encuentra en el núcleo de este salmo. Salmos número 61. La seguridad que como pueblo de Dios necesitamos no está en las prebendas o condiciones que Dios es capaz de generar y de proveer para nosotros. Hay gente que de pronto dice, mi seguridad está en la provisión de Dios, que Él me va a dar los alimentos. No, Él te va a dar los alimentos por otra cosa. Eso tiene que ver con su propio ser. ¿Es que Dios me va a proveer trabajo? No, esos son dones que Dios nos da. Pero nuestra seguridad no se basa en los dones que Dios nos da. Finalmente hay alguien que convertiría entonces esos dones, esas prebendas, en la capacidad para verlas como su propia seguridad, o en la salud. No, esos son dones que Dios nos brinda. Nos da un don de la seguridad, nos da el don de la fe, quizás nos da el don de la salud. Todo eso tiene que ver con las prebendas y cosas que Dios genera. Es más, de pronto Dios en su gracia nos puede dar un excelente contrato o un trabajo
a través del cual poder saciar o poder suplir nuestras necesidades, pero la fuente de esos recursos, y es lo que nos va a dar seguridad, la fuente es Dios. El medio son el trabajo, aquel contrato, etc. O quizás incluso aquel médico que nos atendió. Pero esos son medios que Dios utiliza. Y Dios puede usar distintos medios. Mira, en los evangelios uno puede observar esto. Y te lo comento como un ejemplo. En algún momento hay personas que son sanadas simplemente por el poder de la palabra. En otros momentos Jesús quiso usar un poco de lodo, se lo puso en los ojos a un invidente y fue sanado. Son medios. La fuente de nuestra seguridad es Dios. Dios puede darte un empleo, o puede hacer que te encuentres un billete, o que recibas una ofrenda, un donativo, y Dios va a proveer para tu casa. Pero Dios sigue siendo la fuente de todo esto. Entonces, la seguridad que nosotros como pueblo de Dios necesitamos no son los dones, no son las prebendas. Nuestra seguridad descansa total y exclusivamente en su presencia. Es la presencia de Él en nosotros. Y sabes, debo de agregar en este caso particular, que además siempre estamos nosotros delante de su presencia. Deja usar una expresión latina. Si la quieres apuntar, puedes hacerlo. Es una frase que puedes encontrar con mucha facilidad. Coram Deo. Frente al rostro de Dios. Toda nuestra vida transcurre frente al rostro de Dios. No hay un espacio en esta vida que tú no estés, o cualquiera de los creyentes, que no estemos frente al rostro de Dios. No solo por el Dios que nos vigila, hay gente que lo ve de esa manera, sino también el Dios que nos cuida, el Dios que provee. Y por eso es que toda nuestra seguridad descansa justamente en Él. Por eso, en el núcleo de este salmo dice, yo habitaré en tu templo. ¿Sabes? No es la roca aquella, que alguien podría pensar en un cambio de circunstancias. Sí, puede ocurrir. No es la tierra en sí misma. El texto dice, yo habitaré en tu templo para siempre, bajo la sombra de tus alas estaré seguro. Pero el templo como tal no se refiere tampoco a un lugar. El texto señala algo más grande, más profundo, es la presencia suya. Si algo va a darte seguridad en este mundo y en el venidero, es su presencia. Cualquier escenario que estés, aunque estés en lo último de la tierra, como este mismo salmista menciona en el versículo 2, aunque estés en lo último de la tierra, lo que nos da seguridad es su presencia. Los templos, de hecho, si puedo decirlo con propiedad, el templo de Jerusalén, ahí es donde Dios decidió mostrar su presencia. Pero como tal, ese templo en algún momento fue destruido primero por los babilonios, después por los griegos, después por los romanos, y no existe más ese templo. ¿Y por qué ocurrió incluso eso? Algo muy simple que también los profetas narran. La presencia de Dios ya no estaba ahí. Sin la presencia de Dios, el templo no sirve ni siquiera como fortificación, porque no tiene ni siquiera las condiciones para convertirse en una fortificación para aguantar las batallas de los enemigos. No, ni para eso sirve. El templo como tal no es eso. No es el lugar donde vamos a refugiarnos. Es un local. Lo que lo hace distinto es la presencia de Dios. Y hacia el Nuevo Testamento hay algo fabuloso en esto. La presencia de Dios no está en el local, sino en la presencia de su Espíritu en medio de nosotros. Cuando por la fe somos inhabitados por la presencia de su Espíritu, y entonces la seguridad que nosotros tenemos de estar ante Él no está porque tenemos que ir a un local, sino porque su presencia está en nosotros.
Dios decidió venir a estar con nosotros, vino a habitar en medio de nosotros. Entonces, la seguridad que nosotros necesitamos, sí, justamente está en la presencia suya. La presencia de Dios se va a manifestar también así en aquellos que confían en Él. Y claro, los que confían en Él obedecen, practican y actúan conforme a lo que Él ha enseñado. Entonces, ¿podemos tener seguridad bajo su sombra? Sí, por supuesto, porque es su presencia la que habita y nos da la seguridad necesaria para nosotros en este mundo, con las vicisitudes que pueda haber, e incluso en el mundo venidero. Y sí, de pronto hay algunas noticias de catástrofes, las ha habido a lo largo de los siglos, y sabes, nuestra confianza sigue estando en Dios. Oremos. Padre, gracias por tu bondad, tu misericordia, Señor, por el cuidado que tienes para nosotros. Bendecimos tu nombre y oramos para poder seguir siendo bendecidos así por ti. Gracias, Señor, porque nuestra seguridad se basa no en lo que hacemos, no en lo que podemos lograr, sino en la relación que guardamos con ese Dios personal que hizo los cielos y la tierra. Esa relación personal a la que fuimos convocados a participar, porque tú decidiste, Señor, ser nuestro Dios. Y nosotros nos consagramos y vivimos delante de ti, Señor, frente a tu rostro, con la confianza de que cualquier cosa que pueda pasar en nuestra vida, siempre estamos delante de ti. Y si pasamos por momentos de dificultad, sabemos a quién recurrir y sabemos que tú nos vas a escuchar y que tú vas a hacer algo para traer sanidad, salvación. Cambiarás en algún momento las circunstancias por las que vivimos, porque esa es parte de tu bondad y tu misericordia. Eso es el reflejo de tu propio ser. Gracias, Dios, por lo que tú harás en medio de tu pueblo, porque cuando oramos y confiamos en ti, sin duda podemos esperar tus acciones. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, nuestro Dios, sea bendecido y su presencia siga guiando nuestras vidas. Canta con nosotros este himno. Dios nuestro apoyo en los pasados siglos, nuestra esperanza en años venideros, nuestro refugio en horrida tormenta. Bajo la sombra de tu excelso trono, en dulce paz tus santos residieron. Tu brazo solo a defendernos basta, y nuestro amparo es cierto. En nuestra vida toda y en la muerte,
Dios, nuestro apoyo en los pasados siglos, y Dios seguirá haciéndolo en esta vida y por supuesto también en nuestro futuro y hasta que el Señor venga. Dios sea glorificado en ello. Respondemos a la palabra del Señor y dice el libro de Proverbios así: honra al Señor con tus bienes, con tu primicia. Tus graneros entonces se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. ¿Sabes? Honramos al Señor con aquello que Dios nos ha provisto. Observa que cuando el texto dice con tus primicias, con tus cosechas, el trigo, etc., eso es lo que primero Dios ya proveyó y ahora nosotros le honramos con lo que Él mismo nos ha dado. Oremos. Padre, bendice, Señor, nuestras vidas, bendice sus ofrendas, permite que sean usadas, Señor, para tu gloria. Que al enviarlas a las iglesias donde nos congregamos, Señor, presencialmente, ahí tu nombre sea glorificado. Que puedan estas iglesias cumplir con el propósito por el cual fueron establecidas por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Dios nos bendiga, hermanos, que su gracia sea sobre nosotros. Y si Dios nos bendice, nos vemos el próximo domingo. Pero antes vamos a orar, por supuesto, antes de despedirnos. Sin embargo, gracias por nuestras hermanas, nuestros hermanos que están conectados en este tiempo. Bendecimos el nombre del Señor por causa de la vida de cada uno de ellos y oramos para que la presencia de nuestro Dios se siga manifestando sobre sus vidas. Oremos. Padre, gracias por tu bondad, por tu misericordia, por la presencia tuya, Señor. Bendícenos como tu iglesia, donde quiera que estemos, Señor. Hemos leído, Señor, que aún cuando estuviésemos en el confín de la tierra, Señor, ahí tu bendición está presente, porque para ti no existe esa distancia que nosotros vemos. Y aún si las circunstancias nos hiciesen sentir alejados para ti, siempre estamos presentes, siempre estamos enfrente de tu rostro, Señor. Gracias por ello. Bendice a tu pueblo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu sean sobre esta tu iglesia. Amén y amén. Dios nos bendice, hermanos. Si Dios nos da gracia, nos vemos el próximo miércoles. Gracias.